Este martes 17 de agosto, programa número 3 de Enseñar para Aprender desde InfoID. Bueno, para comenzar, escuchando las voces del colectivo educativo, vamos a irradiar una entrevista que le hicieran dos alumnos del liceo, del quinto humanístico, Fernando Pereira, nuestro operador, y Noelia Pérez. La entrevista se le hicieron a la directora del liceo Amalia Sobera de Del Pino, la profesora Gabriela Corrales. Bueno, acá estamos con la señora directora del liceo Amalia Sobera de Del Pino, la señora Gabriela Corrales. Bueno, le damos la bienvenida y buenos días. Sabemos que este año usted tomó la dirección de nuestro liceo. Queríamos saber cómo lo encontraba desde lo edilicio hasta su equipo de trabajo. ¿Cómo lo encontró? Bien. En realidad, el sondeo, al ser el 1 de marzo que ingresé acá, el sondeo en general no se culminó por esto de que vino enseguida la virtualidad. Está muy lindo, la cuestión edilicia, está muy agradable, iluminado, que eso es importante para cuando uno está estudiando. En cuanto al equipo de trabajo, estamos conociéndonos. Lo que sí se detecta que hay muchas ganas, mucho compromiso desde el equipo estable, sobre todo, ¿no? De que ya cuenta de mucho tiempo de haber trabajado por acá, que ya se ha demostrado con esto de la virtualidad. Y bueno, y tuvimos que cambiar un poco la mira con esto de la virtualidad para abocarnos a trabajar en esto, pero lo que sí, dentro de una de las líneas generales de la institución que se habían marcado desde el equipo de gestión, era justamente el apalancamiento digital. El apalancamiento digital que vino justamente con esto de la virtualidad, que nos conlleva a mejorar en la parte de los manejos y las capacidades de la tecnología. Eso se detectó a través que se le hizo una encuesta online a los docentes. También se tuvo un encuentro, como le llamo yo, el elenco estable, a todos los cargos que están trabajando en la institución, que era una debilidad desde el material tecnológico, como por ejemplo, nos gustaría que hubiera una tele en cada salón para el mejor manejo de las propuestas didácticas del docente, así sea en la forma presencial. Después, por ejemplo, manejos de cosas sencillas, que ya en la virtualidad ahora se están haciendo capacitaciones por parte del compañero del POITE a los docentes, como algo tan sencillo como el manejo de un Drive, el manejo del Meet, bueno, precisamente profundamente la plataforma CREA también, y bueno, y de ahí vamos a mejorar cosas y de que sea como el lápiz y el papel, el uso de la tecnología. Eso era una de las líneas que lo habíamos comenzado antes, en esos días presenciales. Posteriormente se vino la semipresencialidad, vamos a decir así, cuando el aforo tenía que ser menor en los salones, entonces hubo que dividir muchos de los grupos, entonces ahí ya había una parte presencial y otra virtual, y eso fue como un aprendizaje para llegar a hoy a la virtualidad. Cuesta un poco, pero debemos ayornarnos, debemos ir en Ideas Radio. brindar Somos las tu compañía 24 horas al día.
Entonces nos tenemos que poner al día, todos. Bien, queremos saber si yo he estado en direcciones con una población similar a la nuestra. No, con esta cantidad de turnos que implican mayor cantidad de alumnos, no. Pero sí tengo 20 años de experiencia en dirección. Bien. Debido al tiempo especial que estamos viviendo debido a la pandemia, queríamos saber si el sistema implementado en nuestra sociedad está siendo bien aceptado en la población. Entre los estudiantes. Claro, entre los estudiantes. Si el sistema implementado tecnológicamente está siendo bien aceptado entre los estudiantes. Bueno, en general lo que nosotros podemos decir en el momento, no se está dando aún la evaluación. Estamos esperando ahora la última semana de abril. Lo que podemos decir es que es un alto porcentaje de alumnos participantes en las conexiones MIC, porque sí, eso es a diario y semanalmente se lleva el contralor. Hay un grupo en el que está teniendo algunas dificultades, que en eso estamos trabajando para llegar a todos, pero además andan en el entorno de el 90%, que es un porcentaje muy elevado. Entonces que estamos conforme con esa participación. Incluso en los primeros años se da el 100% en la mayoría de los días de la semana. Conexiones. Todos participan desde la primera hora en la mañana. Lo que debemos evaluar, lo que debemos informarnos como equipo de gestión es cómo es que se va llevando el resto del trabajo, ya sea en CREA o en alguna otra plataforma, y la cantidad de actividades que ustedes tienen por asignatura, que no sean un exceso. Ese tipo de cosas aún no se ha evaluado. ¿Cree usted que dadas estas circunstancias se puede llegar a un nivel óptimo en el nivel de enseñanza? En este momento aún no. Aún no, porque no lo tenemos implícito el aprendizaje por virtualidad. Eso también lleva un aprendizaje. Para que nosotros podamos aprender óptimamente virtualmente, lleva un proceso, tanto del docente como para lograr motivar a los alumnos desde la virtualidad y que el alumno aprenda a ser alumno virtual. Pero sí están las evaluaciones y las estadísticas de otras realidades que sí es posible. Incluso para nuestra profesión, las capacitaciones de posgrado se hacen virtuales hace mucho tiempo y hay mucho docente que ha logrado. Existe el profesorado semipresencial, donde muchas asignaturas lo hacen por plataforma. O sea, que eso vino para quedarse, por lo tanto, lo que tenemos que aprender. Pero la respuesta a lo que tú me decías, hoy por hoy acá en el liceo nuestro, no podemos hablar de óptimo, porque debemos aprender mucho aún. Sí intentamos de que salga lo mejor, pero debemos aprender mucho. Y las personas que piensan estudiar una carrera en sexto de bachillerato, ¿cree que puedan, con el nivel de enseñanza que hay ahora, cree que puedan? Si cada uno de los estudiantes es responsable de su estudio, lo logra. Más te digo, tiene que apresurarse a aprender virtualmente. Desde el año pasado, terciarios, las facultades, ya incluso este año 2021, ya dijeron por todo el año 2021, todo, incluso las evaluaciones, son virtuales. Por eso digo, sexto año, los alumnos de sexto año son los que más
deben apresurarse en aprender esta nueva modalidad de aprendizaje. Entonces, por eso era lo que a la pregunta anterior, que debemos nosotros aprender esta modalidad porque vino para quedarse. Incluso el nivel terciario al que acceda no tiene por qué ser solo facultad. Existen las plataformas donde se inscriben por la plataforma, donde se anotan para los exámenes por plataforma, donde está todo el material en la plataforma. Ahí tienen los contactos con los docentes, más allá de la clase presencial que puedan tener. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle a tanto a los alumnos como a los docentes, que lo debemos aprender ya, ayer. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y ahora a continuación va mi compañera. Bien. Bueno, yo le quería preguntar, si usted fuera la autoridad correspondiente que se encargara de suspender las clases presenciales, ¿lo vería como algo necesario? Bueno, eso ya está fuera de mi campo de acción, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que ahí, más allá de pensar en educación, estamos pensando en sanidad. Sí, lo que es real, que si queremos parar la movilidad con la suspensión de clases, estamos parando a más de 1 millón de personas. Entonces eso ayuda a que podamos bajar la curva que tanto necesitamos de que baje esto de la enfermedad del COVID. Pensando desde ahí, me parece fantástico. Deberíamos parar más, pero está la parte económica. Desde el punto de vista educativo, era lo que le decía a tu compañero recién, no están las condiciones aún óptimas dadas para la suspensión total de clase, porque no tenemos los aprendizajes aún, pero no es que no se puedan dar los aprendizajes se pueden dar. Lo que pasa que son necesarias otras metodologías que debemos aprender a establecer una relación con ellos, y lógicamente eso lleva tiempo. Respecto a la presencialidad, el contacto, sobre todo en primaria, el contacto maestro-alumno es muy necesario. En secundaria también lo es, pero ya no tanto como los más chiquitos, ¿verdad? Pero lo importante es que se tenga el contacto con el docente, que en este caso sí se logró de por lo menos una vez a la semana que el alumno con el docente tenga ese contacto por Meet. Entonces ahí hacen las preguntas, las descargas del alumno, que anteriormente no se lograba tampoco eso. Entonces el contacto, el vínculo pedagógico debe estar. Se aboga por la presencialidad, el mano a mano, lógicamente, pero en vista de que, dada la circunstancia, la coyuntura de emergencia que tenemos, no es que no se pueda lograr, se puede hacer por otra metodología. Bien, entonces está de acuerdo. De acuerdo por los métodos sanitarios, no es lo mejor, pero está de acuerdo, es necesario. Es necesario. Es más que de acuerdo, es necesario. Es necesario. Bien. Y otra cosa que quiero acotar es que, porque sea necesario parar por sanidad, nosotros como docentes debemos ser resilientes y estar con ustedes, los alumnos. Claro. Nosotros no podemos parar como docentes. Tenemos en nuestra profesión, estamos también en la primera línea conjuntamente con la parte de la medicina, nada más que en este caso frente a lo educativo.
No podemos parar. Se entiende. Bien. Como sabemos, siempre se da que alumnos dejan la secundaria, ¿no? ¿El tema de la pandemia afectó más en que los alumnos dejen más sus estudios? En este momento aún se estaban haciendo las confirmaciones de alumnos para aquellos que no venían en la presencialidad. Muchos de ellos confirmaron que habían pasado para UTU. Entonces eso no lo vemos como desvinculación. Hoy por hoy, desvinculación total no tenemos. Que eso es importante. Todo va a depender también de cuánto más necesitemos estar en esta modalidad, ¿no? Porque sabemos que si se termina ahora en abril y volvemos a la presencialidad, eso modifica un poco. Pero sabemos normalmente que siempre, si sea presencial, hay gente que se desvincula por diferentes motivos. O sea, no es causa solo de la pandemia, ¿verdad? Incluso agrego más que, como ustedes estudiantes ya de quinto saben bien, de que no por el hecho meramente de que estemos presencial y que yo venga y esté en clase, ya eso me dé el derecho a que ya tengo salvadas las asignaturas, porque no es así. Bueno, esto es lo mismo. Yo, si estoy en pandemia y no hago las tareas, no respondo tampoco, no es que me dé que ya estoy con el año salvado, ¿no? Bien, bueno, entonces yo ya estaría porque las preguntas de Ana son muy similares a las de él. Bien, lo que yo quería, como para cerrar esto, lo que quería decirles es que me encanta la idea de que ustedes como alumnos estén preocupados por diferentes temas, en especial en este particular, saber qué opinaba yo, o qué opino al respecto desde la gestión, y que bueno, que continúen. Vamos a seguir trabajando en esa otra propuesta de que ustedes también están interesados en tener mayor conocimiento, y que bueno, que estamos a las órdenes, y le deseo éxito para los dos y todo su grupo. Bueno, muchas gracias. Eso nos decía la profesora Gabriela Corrales, directora del Liceo de José Pedro Varela. Nos mostraba un panorama que era el panorama de principio de año, donde la situación estaba muy complicada con el asunto pandémico, y algunas cosas son recordatorios de aquel momento. Esta entrevista fue hecha en abril de este año, pero tiene absoluta vigencia. Bien, ahora vamos a escuchar otra canción para que ustedes se queden reflexionando sobre todo esto, e inmediatamente vamos a escuchar la voz de la gente en la persona de una madre de un alumno del liceo. Escuchamos primero este temita y ya volvemos. Bien, siguiendo con lo que tenemos planificado para todos ustedes, estuvimos conversando con la maestra Sabrina Urrutia, que trabaja en el ámbito de las escuelas rurales. Entonces, le hicimos una entrevista preguntándole en primer lugar cómo es o cómo fue acercarse a sus alumnos desde la virtualidad. ¿Por qué esta carrera magisterio? Y elegir el ámbito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, audiencia? Y Walter, encantada de poder responderte. Primero que nada, agradecida de
de poder participar desde la ruralidad, que a veces es un poco olvidada en la educación. Y bueno, la primera aproximación fue con el miedo de yo ser ajeno al medio, de no ser propiamente maestra rural, ya que no hay especialización, sino con un poco de experiencia, que nunca alcanza a la hora de educar, pero bueno, uno hace lo que puede y lo trata de hacer de la mejor manera. En cuanto al miedo propio de la pandemia, el que la gente no se aproxime, en que los niños estuvieran sanos, y después lo que hicimos fue crear una burbuja entre nosotros. No usábamos tapabocas en nuestro medio, son solamente 5 familias. Acordamos por la edad de los niños, por la necesidad de vernos cuando gesticulamos, cuando hablamos. Magisterio, buena la pregunta. Con honestidad fue lo que se podía estudiar en 33 y sorpresa me llevé cuando encontré que me apasiona. Me apasiona lo que hago, el vínculo con el niño, el enseñar, el ver cómo crecen, el ver cómo aprenden, el ver cómo aprenden a quererte y desde el afecto enseñarles, tratar de abandonar los vicios propios del medio, enseñar mucha oralidad, factor muy descendido por a veces los padres tener pocas posibilidades de educarse. Familias de trabajadores rurales, entonces se plantea la importancia vital de enseñar al niño a expresarse, de perder el miedo a hablar frente a extraños. Se trabaja desde la lectura, desde el contar qué hicieron hoy, qué piensan hacer cuando sean grandes, las posibilidades que tienen un poco resentidas en el medio, entonces la importancia del migrar, del deber partir a la ciudad desde jóvenes, desde muy chicos. El niño rural se tiene que despegar de su casa a los 12 años, cuando va a hacer el liceo, y eso implica que se tiene que vincular con otros adultos. Es más que una necesidad, algo que le permite su desarrollo como humano, el tener que desplazarse y animarse a hablar con personas desconocidas, personas que no son de su ámbito, que en la ciudad no pasa, porque el niño va al liceo, conoce a los profesores porque son vecinos, porque viven en la misma ciudad, y eso le permite generar otro vínculo. Entonces debe conocer su realidad y desde ahí trabajarse. El que las personas van a ser desconocidas, pero no por eso son diferentes, somos todos personas, todas abocadas a la educación, los que lo vamos a rodear, y generar confianza en sí mismo para poder desarrollarse, para poder hablar, para poder expresar lo que siente. El desarraigo, bueno, es parte de su vida y bueno, puede extrañar, es válido, puede sentir tristeza, se trabajan mucho los sentimientos y la expresión en ellos, también se ven a cara descubierta, apoyando. Creo que la pandemia no afectó tanto al medio rural. Mientras estemos allí, estamos como muy protegidos, muy entre nosotros, la comunidad es muy pequeña, lo que facilita el vínculo, la aproximación de unos con otros. La pandemia no golpeó tan fuerte en el medio rural, por eso fuimos los primeros en volver a la presencialidad, los maestros y alumnos de la escuela rural, además con la gran limitante de los medios de comunicación, porque el niño en sus casas tiene difícil conectividad, difícil acceso, los padres no los pueden ayudar con la conectividad, no los pueden ayudar con el uso de las plataformas, son personas analfabetas digitalmente. Entonces lo que usamos para enseñar, al menos en mi caso, fue mucho el WhatsApp, la llamada, la videollamada, el seguir tratando de vernos cara a cara día a día, para no perder el vínculo,
para fomentar la confianza de no entendí el deber, lo pregunto, llamo a la maestra, sigo queriendo a la maestra, veo a mis compañeros aunque no en forma presencial. Bueno, acordamos no usar el tapabocas, sí cuando llega gente de fuera de nuestro medio, de nuestra burbuja, ahí sí nos colocamos el tapabocas, desde la visita del inspector o de cualquier persona ajena a nuestro círculo cercano. Digo círculo cercano porque somos pocos, las familias todas se vinculan entre sí, entonces no tenía sentido mantener esa distancia y el protocolo estricto. Y bueno, mantenemos la higiene, sí, muy importante, pero no el uso de tapabocas, que cohíbe al niño, más al niño rural, y pierde el vínculo, encuentro yo. Una pregunta futurista. ¿Cómo es tu visión con respecto a cómo va a ser la enseñanza escolar en un futuro, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales y esta situación de Pienso influencia? que la enseñanza escolar no debe cambiar demasiado, si bien utilizamos más plataformas, más la tecnología, el cara a cara es fundamental para enseñar. El vernos, y el niño es un ser social, el hombre es un ser social por naturaleza y necesita estar inmerso en la sociedad, necesita la presencialidad. Por eso creo que no puede cambiar demasiado, que la virtualidad cumple una función compañera de la presencialidad, pero no la aísla. Creo que, como todo niño, amó el recreo, amó las matemáticas desde el juego, ya sean naipes, dados, contar una lotería, ver los números. Entonces creo que no se puede dejar el juego para enseñar, y eso no cambia, no cambió en mi época y no cambia hoy. También me parece que lo que leí por ahí un día cuando estudiaba magisterio, que el hombre no deja de jugar porque se vuelve adulto, sino que se vuelve adulto porque deja de jugar, resume muy bien mi idea del juego y la enseñanza. El niño tiene que aprender desde el afecto, pero desde el juego fundamentalmente, hablando, conversando, construyendo, desde jugar. Nos podemos sentar en la alfombra todos juntos y conversar, y lo que se está trabajando en ese juego es oralidad, por ejemplo. O hoy vamos a jugar a las cartas y no abrimos el cuaderno y estamos trabajando numeración, qué número va antes, qué número va después. Construir desde lo que el niño le gusta, desde lo que el niño disfruta, es fundamental. Lo fue cuando yo fui niña y hoy se trabaja mucho más esa parte. El juego como motor para estimular. Eso nos decía la maestra Sabrina Urrutia con respecto a su actividad como maestra rural. Bueno, ahora, para distendernos un poco, vamos a escuchar otro tema uruguayo y volvemos con la voz de la gente en Enseñar para Aprender. Muy bien, muy bien. Para ponerle un poco de tinte futbolero, escuchamos a Mauricio Ubal al fondo de la red. Bien, ahora llegó el momento de escuchar la voz de Adriana García, una madre de estudiantes. Sofía es alumna de quinto humanístico, es alumna en sociología, la materia que yo doy acá en el Liceo de Varela. Y también la inquietud es mostrar cómo ven, cómo está sucediendo toda esta nueva situación. Muy bien, Adriana, ¿cómo notás el cambio que se ha producido desde el año pasado con respecto Fue un cambio a la significativo enseñanza? en todo sentido, tanto para los estudiantes como para las familias, ¿no?
encontrarlos en casa de manera permanente, con clases no presenciales a las que tuvieron que adaptarse, y no fue un proceso fácil, pero creo que la gran mayoría logró. Muchos les costó y les sigue costando, a pesar de haber vuelto en este momento a la presencialidad, pero fue un cambio y una experiencia totalmente nueva, ¿no? Creo que para todos en general, tanto para los estudiantes como para las familias. Te pregunto, ¿la tecnología es un buen soporte para poder solventar algunos sectores de la educación? En algunos sí y en otros no. Yo soy de las personas que piensan que se han sustituido de manera notoria el uso de los libros, y en mi manera de pensar la lectura en sí es fundamental, no en una computadora sino en un libro. ¿Por qué? Porque yo creo que a esta altura del partido, si ves un chico escribir en un mensaje de texto o en un WhatsApp o lo que fuese, usan mucho las abreviaturas de las palabras cuando en realidad tendrían que ser completas, y las faltas de ortografía notorias. La lectura es fundamental en muchísimas materias, pero más allá de eso, la tecnología también ha ayudado a que logren investigar, aunque yo soy más partidaria de que investigaran desde un libro, ¿no? Desde realizar un resumen y lean el contexto para poder analizarlo y después realizar la tarea que se les asigne. Pero bueno, cada persona piensa diferente. En mi punto de vista es así, en algunos sí y en otros no, pero en general creo que tendrían que tomar más en cuenta el uso de los libros y los textos para que los chicos se puedan instruir mejor. Bueno, yo como profesor de sociología en el liceo de José Pedro Varela, de Sofía García, tu hija, ¿cómo podés describir los cambios, aunque sean mínimos, que se han notado en este medio año de no presencialidad? Los cambios o las conductas con respecto a... Te contesto la primera con respecto a los cambios. Se notaron. No tenían un docente frente a ellos, a no ser en las clases por Zoom, que pudiera evacuarles determinadas dudas, ya que la cantidad de chicos que participaban de las clases por Zoom eran grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, había veces en que existía ese hueco de no poder preguntar o no poder evacuar una duda, porque no es lo mismo estar frente a un docente en una clase tratando un tema donde pueden evacuar dudas, donde el docente puede saber la pregunta que le está realizando el estudiante y contestarle de la manera adecuada, que en una clase por Zoom donde, bueno, hay muchos que quieren preguntar y están todos conectados de la misma manera, o sea, en la misma red. Es diferente la presencialidad y la otra manera que tuvieron este medio año de pandemia ha sido bastante rara, ¿no? Para ellos. En el caso de mi hija, se adaptó muy bien al cambio. Le costó al principio, pero se adaptó muy bien. Ahora, los últimos tiempos, ella quería volver a la presencialidad, a como diera el lugar, porque le gusta más estar en clase, le gusta el contacto con el profesor, porque ella se siente más segura al hacer una pregunta y al recibir la respuesta, ¿verdad? Creo que lo toman de otra manera. Hay chicos que no pudieron adaptarse. Y bueno, la verdad que dentro de todo, el cuerpo docente es admirable la manera en que también tuvieron que adaptarse a esto. No solamente los chicos. Yo creo que lo había hablado una vez y lo he dicho varias veces con varias mamás que he hablado. Creo que fue difícil para los jóvenes y fue difícil para los docentes también, porque ustedes no dictan una sola clase, son muchas, y los cambios se notaron. Pero nada, en mi caso, en el caso de mi hija, yo estoy muy agradecida en la forma en que llevaron adelante la no presencialidad y tratar de hacer lo posible para que los chicos siguieran con el programa adelante lo más que se pudiera. Y bueno, ahora volvieron a la presencialidad y bueno, a partir de este momento ya las cosas cambiaron un poco más, ¿no?
Bien, Adriana, la última pregunta, que es una pregunta que está puesta en el tapete, en la polémica, en la prensa, que es, ¿dejo que mi hijo se vacune o no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Bueno, en ese sentido, y pongo el caso de nuestra familia, aquí estamos todos ya con la segunda dosis, el jueves ya los adultos para la tercera, porque en el caso de Sofía ya tuvo Pfizer, por lo tanto no tiene que darse la tercera. Nosotros tuvimos Sinovac y sí, totalmente de acuerdo. Sí es una manera de prevenir, porque todos sabemos que a pesar de estar vacunados, de todas maneras eso no quita que uno pueda contraer COVID, ni contagiarlo, pero la sintomatología es mucho más leve y más para quienes tienen sintomatologías de otras patologías. Yo estoy de acuerdo con la vacuna, a pesar de que hay personas que no lo están, y respeto totalmente la decisión de cada uno, pero en nuestro caso decidimos inmunizarnos los adultos de la casa, incluye a Sofía, que aún no es mayor de edad, pero tomó su decisión propia de vacunarse o no, yo no la obligué, ella misma se registró, y me avisó, mamá, tal día nos vamos a vacunar, me tenés que acompañar porque tenés que firmar, perfecto. La acompañé y me pareció una decisión muy madura de su parte, porque tenemos que cuidarnos entre todos, somos una familia. En el caso nuestro hemos pasado varias cuarentenas, yo en particular 6 veces hisopada, Bruno 3, Sofía ninguno, por suerte, pero aislamiento 3 Bruno y 3 yo, y no fue fácil. No es una situación fácil. Entonces, antes de seguir pasando por esto, yo creo que habría que tomar un poquito más de conciencia y de informarse un poquito más también. Hay gente que no está bien informada sobre el tema de la vacuna, ¿tá? Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy muy contenta de que mi hija haya tomado la decisión de darse la vacuna para inmunizarse. Así es, amigos, estamos en Enseñar para Aprender desde Varela al Orbe, con Fernando Pereira, haciendo la puesta al aire, y la coproducción con Infoideas, en la persona de Jorge Ibáñez, que nos abrió sus puertas y también sus ventanas para que pudiéramos nosotros llevar adelante esta inquietud de mostrar de qué se trata el colectivo educativo, donde todos los actores participan y participarán de Enseñar para Aprender. Todas las voces aquí serán escuchadas. Tenemos el 097 498941. Lo voy a repetir. 097 498941. Cualquier inquietud, mandan un mensaje, un texto de SMS o un WhatsApp de alguna temática que quieran tocar, de alguien que quiera decir algo con respecto a estos temas. Nosotros vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con la sociedad y la cultura, y haciendo foco siempre en la educación y escuchando, por supuesto, a la gente. El pueblo es el soberano. Así que ahora vamos a escuchar otra canción y luego vamos a compartir las escrituras del filósofo argentino, compartir este texto escrito por el filósofo argentino Mario Bunge, que se llama Cápsulas, el libro, que es una recopilación de notas de prensa que hizo. Mario Bunge se doctoró en ciencias físico-matemáticas en la Universidad de La Plata en 1952 en Argentina, y fue homenajeado con el premio Príncipe de Asturias. Además tiene 14 títulos de doctor honoris causa y 4 de profesor honorario. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Y los temas principales de su gran bibliografía, que tiene 40 libros y más de 500 artículos,
sus temas son la física, la filosofía de las ciencias naturales y sociales, la semántica, la ontología y la ética. De cápsulas, entonces, uno de sus 40 libros, vamos a compartir con ustedes Responso por la enie, Mario Bunge. Soy tan viejo que recuerdo cuando aún se usaba la enie. Era una N con una viborita montada encima. Desapareció junto con la corbata, el mondadientes, la microeconomía neoclásica y el posmodernismo. Mis bisnietos no usan la ñ. El otro día, el nieto me preguntó: bisabuelo, ¿qué era la ñ? Una letra. ¿Para qué servía? Ahora que me lo preguntas, advierto que no servía para nada. Entonces, ¿por qué se la usaba? Porque en aquella época a la gente le costaba mucho escribir y la ñ abreviaba algunas tareas. Por ejemplo, no puedo escribirla en mi computadora. Escribiré a mano. Por ejemplo, en lugar de ñoño, con NIO, se ponía ñoño, ahorrando así 2 letras. ¡Valiente ahorro! ¡Con razón desapareció! No creas, desapareció por un motivo diferente. ¿Por qué? Porque se difundieron las computadoras. ¿Qué tiene que ver? Mucho, porque las computadoras se fabricaban fuera del mundo hispánico y nosotros quedamos atrás. ¿Y? Por consiguiente, sus teclados solo tenían y tienen signos que se usan en otras lenguas. ¿De modo que la ñ fue víctima del progreso? En efecto. Y al igual que con todo progreso, algo se perdió. ¿Qué? ¿Acaso no dijiste hace un momento que se puede prescindir de la ñ? No en todos los casos. ¿Por ejemplo? Las palabras que empezaban con ñ seguida de i. ¿La sabía? La Real Academia Española de aquellos tiempos registraba solo una en castellano. ¿Cuál? La castellana ñique ñaque. ¿Qué significa? Persona o cosa muy despreciable. Lo que los ingleses llamarían fake, y los italianos corno, y los alemanes worst. ¿Sabes que no vale la pena aumentar el abecedario para poder describir una palabra que denota algo despreciable? Pero los chilenos, peruanos y ecuatorianos les encanta usar ciertas palabras de origen indígena que empiezan con ñ, seguida de i. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ñachi, ñica, ñico, ñifle, ñilbo, ñipa, ñipar, ñipe, ñique, ñipe, ñisnil. Todas tienen ñ y a continuación la i. ¡Pero no sé pronunciarlas! En eso te gano. Pero no te preocupes porque todas tienen traducción, aunque la traducción borra la gracia. Porque la gracia está en el sonido. Bisabuelo, ¿crees que a otras letras le pasó lo mismo? Claro. Algunas de las letras que se usaban en la Edad Media desaparecieron. Y otras permanecieron solo en lenguas que se hablan en lugares aislados, como Islandia. ¿Y en castellano? Por cierto, por ejemplo, la L, como en llama, llave y lluvia, y en la vieja ortografía. ¿También ella fue víctima de la revolución informática? No, desapareció porque solo la usaban los habitantes de la planicie castellana. Algunos hispanos hablantes la pronunciaban i y otros ye. Pienso en los andaluces, canarios y en los rioplatenses, los castellanos,
quedaron en minoría. Solo algunos viejos aldeanos y profesores de castellano antiguo seguían usando la Elie. Pero, ¿no habrá algunas palabras que solo se pueden escribir con esa letra fósil? ¿No se habrá empobrecido la lengua? No. ¡Demuéstralo! No lleves la botella tan llena. No lleves la botella tan llena. No llores la Elie perdida, porque fue encontrada. No llores la Y perdida, porque está ganada. Bisabuelo, ¿correrá peligro de extinción alguna otra letra de nuestro abecedario? La H. La H al principio, como en hacer y hocico, vale tanto como el 0 a la izquierda. Por lo tanto, está condenada a desaparecer. Ay, siendo así, ¿por qué se la sigue usando? Por costumbre, por inercia, del mismo modo que yo sigo usando corbatas. ¿Y hay otras letras en peligro? Sí, la última letra de nuestro abecedario está siendo reemplazada por la S. Hagamos una prueba. ¿Cómo pronuncias la palabra zafar? Zaguán y zorro. Zafar, zaguán y zorro. Un peruano diría que es un caso de guachafería o aparentar lo que no es. Bisabuelo, ¿crees que estaremos cometiendo otra guafachería con nuestra lengua? A ver, yo tengo una. La C, la tercera letra, está perdiendo su personalidad. ¿Por qué? ¿Cómo llamas al utensilio en que cargas manzanas? Cesta. Es claro. Pero ¿cómo pronuncias esta palabra? Pronuncia las palabras, no me digas tus nombres. Pues la pronuncio S-S-T-A. ¿Ves? No distingue la C de la S. Igual que los andaluces y los argentinos. Hoy, solo los turistas alemanes que se esmeran por aprender nuestra lengua pronunciando la C como Z, era como lo pronunciaban mis tatarabuelos. ¿Quiere decir que estamos perdiendo la lengua? ¿La que solo sobreviven las gramáticas para extranjeros? No la estamos perdiendo, la estamos cambiando. Todas las lenguas cambian, sobre todo en tiempos de muchas novedades. Piensa en todos los neologismos que has leído en tus manuales técnicos y en todos los giros nuevos que has aprendido con tus compañeros. ¿Y a qué se deben esos cambios? A múltiples motivos. Algunas novedades son invenciones, otras préstamos y en otros casos se trata de olvidos. Algunas novedades son útiles y otras innecesarias. Algunos olvidos se justifican y otros no. ¿Y quién ordena innovar o desechar? Nadie. Alguien por lo común, una persona desconocida, echa a rodar una nueva expresión. Y sucede que tiene acogida en un grupo, a partir del cual se contagian otros grupos. Generalmente sucede de esa manera. ¿Y las palabras que se olvidan? Una expresión cae en desuso cuando denota alguna cosa que ya nadie usa. Piensa en los vocabularios de los armeros y teólogos medievales, o de los talabarteros y biseladores que conocí cuando yo era niño. Las lenguas cambian al compás de la vida. ¿Las academias de la lengua pueden hacer algo para impedir estos cambios? No. Se limitan a registrarlos, a recomendar usos uniformes y a condenar barbarismos, pedanterías, pseudofinezas, préstamos feos e innecesarios y plenoasmos. Por ejemplo de barbarismo, con relación a, por, en relación con, de pedantería. Eso se usa a nivel campesino, en vez de los campesinos usan eso. De pseudofineza, vamos a ofrecerles un servicio de cena, en lugar de vamos a ofrecerle una cena. De neologismo feo,
e innecesario. Sponsorear por patrocinar. De pleonasmo, estoy aquí. Entiendo todos los ejemplos. El último no. ¿Por qué no debiéramos decir estoy aquí? Porque por definición, aquí es el lugar donde estoy. Si me muevo de aquí, ya no estaré aquí. Si lo prefieres, me mudo junto con mi aquí. Cada cual con su sombra y su aquí. Eso me huele a filosofía. Te huele así porque lo es. En efecto, estoy aquí es una tautología. Esto se advierte reemplazando aquí por su definición, lugar donde estoy. Así resulta, estoy en el lugar donde estoy o estoy donde estoy. Sin embargo, todo el mundo dice eso y cosas parecidas. En efecto, pero la oración estoy donde estoy es tan circular y tan poco informativa como soy quien soy, estoy como estoy, hago lo que hago, pienso lo que pienso, y otros mil ñiquiñaques que la gramática permite, pero la lógica condena. ¡Ay, basta por hoy, bisabuelo! ¡Me has hinchado la cabeza con tantas palabras! No, nieto. Te he henchido, no hinchado. Al menos. Por ahí iba Los Patos Cabreros, este tema de 1946. Bueno, seguimos en Enseñar para Aprender. Walter Biurrun conversando con ustedes. Fernando Pereira, haciendo la puesta al aire para que todos puedan escuchar. Nos escuchan de mucho de Pirarajá, nos escuchan mucho de 33, de La Valleja, nos escuchan desde Estados Unidos, nos escuchan desde Europa, desde Australia. Tenemos una gran llegada en Info Ideas y bueno, estamos haciendo este trabajo para entregarles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con lo que rodea al sistema educativo, a sus actores, a sus integrantes y los más importantes que son los estudiantes. Justamente tenemos preparado para próximos programas un informe con las voces de ellos, los niños y los adolescentes. Mientras tanto, antes de comenzar a desarrollar, para dejarles a ustedes de qué se trata la historia de la educación, por dónde empezó la cosa acá en Uruguay, escucharemos otro tema, un temita de los solimareños por ahí iba Los Patos Cabreros, este tema de 1946. Bueno, seguimos en Enseñar para Aprender. Walter Biurrun conversando con ustedes. Fernando Pereira, haciendo la puesta al aire para que todos puedan escuchar. Nos escuchan de mucho de Pirarajá, nos escuchan mucho de 33, de La Valleja, nos escuchan desde Estados Unidos, nos escuchan desde Europa, desde Australia. Tenemos una gran llegada en Info Ideas y bueno, estamos haciendo este trabajo para entregarles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con lo que rodea al sistema educativo, a sus actores, a sus integrantes y los más importantes que son los estudiantes. Justamente
tenemos preparado para próximos programas un informe con las voces de ellos, los niños y los adolescentes. Mientras tanto, antes de comenzar a desarrollar, para dejarles a ustedes de qué se trata la historia de la educación, por dónde empezó la cosa acá en Uruguay, escucharemos otro tema, un temita de los olimareños. Y en cuanto a la enseñanza, hay una buena cantidad de nombres de hombres y mujeres que se esforzaron por dar salida al ansia del saber de la población, de La Valleja, siempre preocupados por todos los problemas, tanto espirituales como materiales, planteados en el país. Sus escuelas primero y sus establecimientos liceales luego dieron la tónica del deseo colectivo de perfeccionarse aprendiendo. Meritorios maestros han perpetuado de este modo sus nombres y su trayectoria de sapiencia y la ejemplaridad de sus esfuerzos. Eso dice Hitos de la Historia, una publicación que salió, que la escribió Aníbal Barrios, por allá por 1955. Y bueno, la verdad que es sabroso todos los datos que tiene, y empieza por 1900, todo centrado en lo que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, el 19 de marzo de 1900, en un edificio levantado al lado de la parroquia, se establece un colegio católico bajo el patronato de San José. Esta escuela no es otra que el colegio parroquial, fundado el 18 de julio de 1993 por el presbítero José de Luca, que después pasará a ser el Instituto La Valleja. En todo el departamento, en 1900 existen 21 escuelas, y son 1.300 los alumnos que están matriculados. Hay 8 escuelas urbanas y 3 escuelas rurales, 21 maestros y directores y 8 ayudantes. Eso es todo el equipo de maestros y que formaban parte de aquellas escuelas. En Minas funcionaban, estamos hablando de marzo de 1900, ¿no? Hace 121 años. Funcionaban 4 escuelas, 2 en un local de la calle, la que hoy se llama Valle de Ordóñez, en Minas. En aquel momento se llamaba Mar Marajá. También había una escuela mixta dirigida por Micaela Mendivil, que, según textualmente, dice que de gran arraigo entre las familias minuanas de la época. Tenía 100 alumnos. La otra era para varones, dirigida por Rafael Arias, y tenía 78 alumnos. Las otras 2 funcionaban en el local donde está la actual Escuela José Pedro Varela, una mixta dirigida por Juan Ugalde, con Lola Ladereche y Clara Varela. Tenía 244 alumnos. La de niñas dirigida por Aguera de Cardona y Ramona Ugalde, que tenía 104 alumnos. En 1906, por iniciativa del Club Fomento, se da principio a la enseñanza de presos en la cárcel de Minas. El 3 de abril de 1906. Algo que sigue sucediendo hasta ahora. Se les da clases de secundaria a aquellos que quieren seguir sus estudios aunque estén en reclusión. En 1908, con la presencia de Williman, el presidente de la República, además de algunos ministros, senadores y diputados, se inaugura la escuela para varones José Gervasio Artigas. En 1912 se inaugura el liceo, cuyo primer director es Esther Moré,
con asistencia del ministro de Instrucción Pública, Blenjo Roca. ¿Ah? Estamos hablando de del liceo, hoy el Liceo Fabini en Minas. El 20 de octubre aparece la primer publicación que tiene que ver con la educación, también dirigida por Esther Moré, que se llama La Revista del Liceo de Minas. 1919 se hace un censo escolar en diferentes barrios de Minas. En la Filarmónica, 455 niños de 5 a 14 años, hay 299 analfabetos, imagínense. En el barrio Estación de Minas, de 183 niños, hay 121 analfabetos. Y en Las Delicias, de 235, hay 123 analfabetos. Eso es el primer censo escolar que se hizo en la historia del departamento. Bien, si seguimos salteando los tiempos, vamos a 1928, que es la inauguración de la escuela que se construyó en el Verdún por la compañía uruguaya de cemento Portland, ¿ah? Y donada al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria, como se llamaba en aquel entonces, para beneficio de los niños de la zona, por supuesto. El 2 de julio de 1928, en el liceo, hoy el Fabini, Pedro Santos Isaín, que era un profesor de matemáticas, realiza una exposición de cálculos matemáticos, 1928. Ahora, esto es muy interesante. En julio de 1928 aparece, el Consejo Nacional de Administración, ¿tá? No se olviden que en 1928 el presidente no existía, sino que existía el Consejo Nacional de Administración, que era un sistema colegiado en el Poder Ejecutivo. Bien, incluye una partida de 159.300 pesos para obras que se realizarían en La Valleja. Y el detalle es, vale la pena repasarlo. Por ejemplo, 30.000 pesos fueron para Valle y Ordóñez. Un edificio para 2 escuelas se construyeron. 30.000 pesos fueron para San Luis de Mataojo. También un edificio para 2 escuelas. Significa una escuela de mañana y otra escuela de tarde, como funciona hoy también. Aquí en José Pedro Varela, también 30.000 pesos y un edificio para 2 escuelas. ¿Tá? Para Pirarajá, también un edificio con 2 escuelas, pero 18.000 pesos. Para Zapicán, un edificio para 2 escuelas, 15 palitos le dieron. Después, en Minas, en diferentes lugares, por ejemplo, en la Filarmónica, Las Delicias, ahí ampliación de edificios, con sumas mucho más pequeñas, y también para Chamamé, para Cerro Pelado, para Pueblo Sauce y para Punta del Cebollatí, y para Solís, reparaciones de edificios, con sumas mucho más pequeñas. Eso como dato anecdótico, ¿no? Repasando la historia en el departamento de La Valleja sobre cómo fue caminando todo en el siglo XX. Bien, seguimos escuchando música uruguaya en Enseñar para Aprender. Bueno, amigos, ha sido un programa con muchos contenidos, con muchas voces, y la vamos a dejar por acá. Los dejamos pensando lo que escucharon y los conminamos a que vuelvan a estar con nosotros el próximo martes, que será el martes 24 de agosto, a partir de las 18:30 o un poquito pasadas las 18:30, estaremos comenzando el programa número 4 de Enseñar para Aprender. Muchísimas gracias por estar ahí
Fernando Pereira estuvo haciendo toda la operación de sonido para que esto pueda salir al mundo. Y Jorge Ibáñez e Infoideas en coproducción, con quien les habla, Walter Biurrun, les deja un abrazo grande. Llega a Ideas Radio y TV en una coproducción de infoideasradio.com con la conducción de Walter Biurrun y la puesta al aire de Fernando Pereira. Enseñar para aprender. Siempre hacer algo distinto. Enseñanza, cultura, sociedad, entrevistas, informes. La voz de la gente. Todos los martes de 18:30 a 20:30. Ideas Radio, el poder de tu lado.